Durante la tarde del 4 de enero de 1974, compañeros de cuarto vieron a Johnny Lynch arrojada sobre una cama, pensando que estaba dormida, pero al acercarse a despertarla descubrieron un charco de sangre que provenía de su cabeza. Como si esto fuera poco, al destaparla para intentar auxiliarla, vieron horrorizados que una barra de su cama había sido introducida en su vagina. A pesar de todo, Johnny no había muerto. Fue una de las pocas víctimas que sobrevivió a un ataque de Ted Bundy, el asesino que sembró el terror en los Estados Unidos durante los años 70. Antes y después de Johnny, hubieron otras víctimas que no tuvieron la suerte de poder contar su desgracia. Nunca se sabrá cuántas fueron. Bundy se llevó este número a la tumba. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en un hogar para madres solteras en Brighton, Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, de 22 años de edad, lo llevó recién nacido a Filadelfia, donde se alojó con sus padres, a quienes Ted consideró desde entonces como su padre y su madre. Esto permitió que Eleanor evitara la humillación de ser madre soltera, ya que Ted creció convencido de que Eleanor era su hermana mayor. El abuelo de Ted era Samuel Cowell. Según testimonios de familiares, era un hombre agresivo y dominante, con episodios de ira incontrolable. Se decía que tenía delirios paranoides, hablaba solo y maltrataba tanto a los animales como a las personas. También era racista y golpeaba brutalmente a su esposa y a sus hijos. Algunas fuentes han sugerido que podría haber tenido esquizofrenia o algún trastorno de personalidad severo, pero nunca fue diagnosticado oficialmente. En cuanto a la madre de Bundy, Eleanor Louise Cowell, no hay evidencia de que tuviera un trastorno mental, pero algunos han especulado que pudo haber tenido una personalidad sumisa o evitativa debido a la crianza que recibió. Dado que nunca se confirmó la identidad del padre biológico de Bundy, no hay información sobre posibles antecedentes psiquiátricos de su línea paterna. Sin embargo, considerando el entorno familiar abusivo en el que creció, algunos criminólogos creen que Bundy pudo haber heredado ciertos rasgos predisponentes a la violencia, que luego fueron potenciados por sus experiencias de vida. El rumor de que Ted Bundy fue producto de una relación incestuosa se basa en la identidad desconocida de su padre biológico. Su madre, Eleanor Louise Cowell, afirmó en su certificado de nacimiento que su padre era un veterano de guerra llamado Lloyd Marshall, pero nunca se pudo comprobar su existencia. Sin embargo, hubo especulaciones de que su verdadero padre podría haber sido su propio abuelo materno, Samuel Cowell. Samuel era conocido por ser un hombre violento y abusivo, con un temperamento explosivo. Algunos informes sugieren que tenía tendencias agresivas y que podría haber abusado de su hija Eleanor. No hay pruebas definitivas que confirmen este rumor, pero es una teoría que ha sido debatida por criminólogos y biógrafos de Bundy. Algunos creen que, de ser cierto, esto pudo haber influido en su psicología y en su desarrollo como asesino serial. Cuando el pequeño Ted tenía 4 años, Eleanor y Ted se trasladaron a Tacoma, Washington, para vivir con unos parientes. Ahí cambiaron sus nombres legalmente. Ted pasó a llamarse Theodore Robert Nelson y su madre adoptó el nombre de Louise Cowell. Un año después, Eleanor se casó con un cocinero del ejército llamado Johnny Culpeper Bundy, cuyo apellido adoptó Ted. El matrimonio tuvo 4 hijos, a quienes Ted solía cuidar cuando regresaba de la escuela. Ted y su padrastro no tuvieron una relación normal padre e hijo. En realidad, el único hombre que respetaba y admiraba era su abuelo materno, Samuel, que vivía en Pensilvania. Durante su juventud, Ted siempre se mostró muy tímido y era blanco frecuente de burlas por parte de sus compañeros de estudio. A pesar de las humillaciones, logró mantener un alto promedio académico en la primaria, la secundaria y la universidad. Cuando se graduó de la secundaria, ganó una beca universitaria y, en 1966, viajó a Washington, donde realizó un curso intensivo de chino, conservando su alto promedio de notas. En 1967, un acontecimiento cambió para siempre su vida. Conoció a Stephanie Brooks, una mujer sofisticada de familia rica de California. Ted no podía creer que una persona de un nivel social tan elevado pudiera interesarse en él. Aunque tenían grandes diferencias, a ambos les gustaba esquiar y durante uno de sus viajes se convirtieron en amantes. Stephanie fue la primera mujer de Ted y juntos pasaron muchas horas de vida en pareja. Sin embargo, ella no estaba tan enamorada de él como él de ella. Deseaba a un hombre con un futuro prometedor y Ted
no cumplía con sus expectativas. Después de que Ted se graduó en la universidad en 1968, Stephanie decidió terminar la relación. Este golpe fue devastador para Ted y nunca pudo recuperarse del impacto. Permaneció obsesionado con Stephanie, quien le escribía con frecuencia, pero sin mostrar interés en una reconciliación. Esta obsesión lo abrumó durante toda su vida y, según se cree, lo impulsó a cometer los asesinatos que lo convirtieron en uno de los asesinos seriales más feroces de Estados Unidos. Para colmo, en 1969, Ted descubrió que su hermana mayor era en realidad su madre y que sus padres eran sus abuelos. A partir de entonces, sufrió un drástico cambio. Pasó de ser una persona tímida e introvertida a alguien con un carácter dominante y decidido. Ted estudió psicología, se graduó con honores y fue uno de los estudiantes preferidos por sus profesores. En esa época conoció a Meg Anders, con quien estuvo en una relación durante casi 5 años. Meg, una secretaria divorciada y algo reservada, veía en Ted la figura de padre ideal para su hija. Sin embargo, aunque lo amaba profundamente, Ted no estaba preparado para el matrimonio y no correspondía a sus sentimientos, ya que seguía obsesionado con Stephanie. Entre 1969 y 1972, la vida de Ted parecía mejorar. Entró en contacto con varias escuelas de derecho y se involucró en la política, trabajando en campañas de reelección para un gobernador de Washington, lo que le permitió hacer buenos amigos en el Partido Republicano. También trabajó como voluntario en una clínica y en una ocasión incluso salvó la vida de un joven que estuvo a punto de ahogarse en un lago. En 1973, durante un viaje de negocios a California para el Partido Republicano, Ted se reencontró con Stephanie Brooks, quien quedó sorprendida por su cambio. Se veía más maduro y seguro. La joven decidió darle otra oportunidad y volvieron a ser pareja. Sin embargo, luego de un invierno romántico, Ted cambió radicalmente su actitud, se volvió frío y apático, y en febrero de 1974 desapareció de la vida de Stephanie sin darle ninguna explicación. Todo formaba parte de su venganza. Había rechazado a Stephanie de la misma forma en que ella lo había rechazado a él años atrás. Katie Devine fue una joven de 14 años que desapareció el 25 de noviembre de 1973 mientras hacía autostop desde Seattle hacia Oregon. Su cuerpo fue encontrado el 6 de diciembre del mismo año en el parque McKinney, Washington. Había sido estrangulada, sodomizada y su garganta había sido cortada. Inicialmente se sospechó que Katie podría ser víctima de Ted Bundy, debido a la similitud en el modus operandi y en la época que ocurrieron los hechos. Sin embargo, en 2002, pruebas de ADN revelaron que el verdadero responsable del asesinato de Katie fue William Hosden Jr. Linda Ann Haley, de 21 años, estudiante de psicología de la Universidad de Washington, desapareció el 31 de enero de 1974. Bundy ingresó a su habitación, la dejó inconsciente, la sacó de su residencia sin que nadie se percatara. Sus restos fueron hallados un año después en una montaña cercana. El 31 de enero de 1974, Linda Haley desapareció misteriosamente. Su familia y sus amigos se preocuparon al no encontrarla en casa ni en el trabajo. La policía halló su camisón y un collar en un charco de sangre cerca de su cama, pero no encontraron pistas sobre su paradero. Ese verano, 7 estudiantes más desaparecieron en Utah, Oregon y Washington. Todas compartían características similares. Eran mujeres blancas de cabello largo, lacio y con raya en medio. Testigos mencionaron haber visto un hombre con una prótesis en el brazo o en el pie. Pedía ayuda para cargar cosas a su auto cerca de las áreas donde ocurrían las desapariciones. En agosto de 1974, la policía encontró restos óseos en el lago Sam Smith, entre ellos cráneos y huesos de piernas. Identificaron a 2 víctimas, Janice South y Dennis Naslund. Ambas desaparecieron el 14 de julio de 1974 en el lago Sam Smith de Washington. Testigos vieron a un hombre llamado Ted solicitando ayuda para cargar su bote, aprovechando su supuesta lesión en el brazo. Sus restos fueron encontrados posteriormente en una zona boscosa cerca. Denise Marie Naslund fue una joven estadounidense nacida el 10 de octubre de 1955. Estudiaba programación informática y residía en Seattle, Washington. El 14 de julio de 1974, a la edad de 18 años, desapareció en el parque estatal Lake Sam Smith. Ese día, Denise asistía a un picnic en el parque y se dirigió al baño alrededor de las 16:30 horas, pero nunca regresó. Su desaparición ocurrió aproximadamente 4 horas después de que Janice Ann Oath, de 23 años, fuera vista por última vez en el mismo parque, acompañando a
un hombre que se presentó como Ted y que solicitaba ayuda para cargar un velero a su automóvil. En septiembre de 1974, los restos óseos de Denise y Janice fueron descubiertos cerca de una carretera del servicio de Issaquah, a unos 3 kilómetros del parque estatal de Lake St. Smith. Posteriormente, Ted Bundy confesó ser el responsable de sus asesinatos, poco antes de su ejecución en 1989. El caso de Dennis Naslund es emblemático de los métodos que Bundy empleaba para atraer a sus víctimas, aprovechando su apariencia y carisma para generar confianza y luego atacarlas. Su trágica historia subraya la brutalidad de los crímenes de Bundy y el impacto devastador que tuvo en la vida de muchas jóvenes y sus familias durante la década de los 70. Se le unen a la lista de víctimas como Nancy Wilcox, de 16 años, desaparecida el 2 de octubre de 1974 en Utah cuando se dirigía a una tienda. Su cuerpo nunca fue hallado. Melissa Smith, 17 años, hija de un jefe de policía local, desapareció el 18 de octubre de 1974 en Utah. Su cuerpo fue encontrado 9 días después con signos de violación y estrangulamiento. Laura A.M., 17 años, desapareció el 30 de octubre de 1974 después de asistir a una fiesta de Halloween en Utah. Su cadáver fue hallado en los montes Wasatch, presentando golpes en la cabeza y signos de agresión sexual. Bundy enfocaba su atención en mujeres jóvenes, generalmente universitarias de raza blanca con cabello largo y oscuro, frecuentemente peinado con una raya en medio. Esta preferencia podría haber estado influenciada por una exnovia de características similares, Stephanie Brooks. Las abordaba en campus universitarios, bibliotecas, parques y estacionamientos, lugares donde era más fácil ganarse su confianza. Para acercarse a sus víctimas, Bundy empleaba diversas tácticas. Por ejemplo, fingir lesiones o discapacidades. A menudo utilizaba un yeso en el brazo o muletas para simular una lesión, solicitando ayuda para cargar objetos hasta su vehículo. Esta estrategia apelaba a la empatía de las mujeres quienes accedían a ayudarlo. También hacerse pasar por autoridad. En ocasiones se presentaba como policía o figura de autoridad, mostrando identificaciones falsas y alegando que necesitaba la colaboración de la víctima en una investigación. Este enfoque le permitía generar confianza y persuadir a las mujeres para que lo acompañaran. También el secuestro y el traslado. Una vez que las víctimas accedían a ayudarlo o a acompañarlo, Bundy las conducía hasta su vehículo, un Volkswagen Beetle. Había modificado el automóvil retirando el asiento del copiloto para facilitar el ocultamiento y transporte de las mujeres. Una vez cerca o dentro del vehículo, las atacaba golpeándolas hasta dejarlas inconscientes o inmovilizándolas con esposas. Tras secuestrarlas, Bundy trasladaba a sus víctimas a lugares apartados donde las agredía sexualmente y posteriormente las asesinaba, generalmente por estrangulamiento o golpes contundentes. En algunos casos decapitaba los cuerpos y mantenía las cabezas como trofeos. Además, regresaba a las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia hasta que la descomposición de los cuerpos lo impedía. A medida que avanzaba su carrera criminal, Bundy refinaba sus métodos y adaptaba sus comportamientos para evadir a las autoridades. Su capacidad para cambiar de apariencia y trasladarse entre diferentes estados complicó su captura y permitió que continuara su ola de crímenes durante varios años. La combinación de su apariencia atractiva, carisma y habilidades manipuladoras permitió a Bundy ganarse la confianza de sus víctimas y de la sociedad en general, lo que le facilitó cometer sus atroces crímenes sin levantar sospechas inmediatas. Su caso ha sido ampliamente estudiado y documentado, sirviendo como ejemplo de las complejidades y peligros asociados con los asesinos en serie. La descripción de un hombre apuesto, con el brazo enyesado, que pedía ayuda para cargar cosas en su bote se convirtió en la principal pista para la policía. El 16 de agosto de 1975, un policía en Utah vio un Volkswagen sospechoso y decidió seguirlo. El conductor intentó huir, pero fue detenido. En el vehículo encontraron una palanca, una máscara de esquí, una cuerda y un alambre. Su nombre era Ted Bundy. La policía comenzó a conectar a Bundy con el ataque a Carol LaRoche y otros crímenes. El 2 de octubre de 1975, LaRoche y otros testigos lo identificaron en una rueda de reconocimiento. Carol LaRoche fue una de las pocas mujeres que logró escapar de Ted Bundy y posteriormente testificó en su contra, contribuyendo significativamente a su condena. El 8 de noviembre de 1974, cuando tenía 18 años, Carol se encontraba en el centro comercial Fashion Place en Murray, Utah. Ahí fue abordada por un hombre que se identificó como oficial Rosaland del departamento de policías de Murray. Este hombre, que en realidad era Bundy, le informó que alguien había intentado robar su automóvil y le pidió que lo acompañara para
para presentar una denuncia. Carol, confiando en la supuesta autoridad, accedió y se subió al Volkswagen Beetle de Bundy. Durante el trayecto, Bundy desvió el rumbo y al notar esto, Carol comenzó a cuestionarlo. En ese momento, Bundy detuvo el vehículo e intentó esposarla, pero en el forcejeo solo logró sujetar ambas esposas a una de sus muñecas. Carol luchó intensamente y logró escapar del automóvil, deteniendo a un vehículo que pasaba y buscando ayuda inmediata. Posteriormente, Carol identificó a Bundy en una rueda de reconocimiento y testificó en su contra en el juicio de 1978, donde fue condenado por secuestro agravado y sentenciado a prisión. Su valiente testimonio fue crucial para detener la ola de crímenes de Bundy y sirvió como pieza clave en su condena. Bundy, reconocido por su atractivo físico y carisma, utilizó estas características durante su juicio para manipular la percepción pública y del jurado. Su presencia en la sala fue notable, no solo por su apariencia, sino también por su habilidad para articular y defenderse, lo que permitió retrasar su ejecución en varias ocasiones. Durante su juicio en Miami en 1979, Bundy se defendió a sí mismo, una estrategia que atrajo la atención mediática y le permitió influir en la narrativa pública. Su comportamiento en la corte, incluyendo momentos de aparente emoción, fue cuidadosamente observada y analizada. Este fenómeno resalta cómo la percepción del atractivo y el carisma pueden influir en la opinión pública y en procesos judiciales. Incluso cuando las evidencias apuntan claramente a la culpabilidad, la historia de Bundy sirve como recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por superficialidades al juzgar situaciones de gravedad. A partir de entonces se inició una exhaustiva investigación que confirmó todas las sospechas. Theodore Robert Bundy fue declarado culpable y el número real de sus víctimas sigue siendo un misterio que se llevó a la tumba. Tras su ejecución en 1989, el cerebro de Ted Bundy fue examinado en busca de posibles anomalías que pudieran explicar su comportamiento. Sin embargo, los resultados no revelaron ninguna irregularidad significativa. No se encontraron indicios de daño cerebral que pudieran ofrecer una explicación científica para sus crímenes. Durante su vida, Bundy fue evaluado psicológicamente en varias ocasiones. Los exámenes realizados mientras estaba en prisión indicaron que no sufría de psicosis, ni era adicto a drogas ni alcohol, y no presentaba daño cerebral evidente. Además, expertos en psicología han analizado su perfil, clasificándolo como un asesino en serie con motivaciones de poder y control. Este tipo de delincuente busca dominar y humillar a sus víctimas, y en el caso de Bundy, su encanto superficial y su aparente normalidad social contrastaban con sus actos violentos. Bundy tenía una percepción exagerada de su propia importancia y una necesidad constante de admiración. Se consideraba especial y merecedor de trato preferencial, lo que se refleja en su actitud durante los juicios y en su decisión de representarse a sí mismo en la corte. Al igual, obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento a otros, y en algunos casos regresaba a las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia. Algunos estudios sugieren que experiencias tempranas como el descubrimiento de la verdadera identidad de su madre y la exposición a comportamientos abusivos por parte de su abuelo pudieron influir en el desarrollo de su personalidad desviada. En resumen, Ted Bundy presentaba una combinación de trastornos de personalidad antisocial y narcisista, junto con tendencias sádicas y necrófilas, que lo llevaron a cometer actos atroces sin mostrar remordimiento ni empatía hacia sus víctimas. Aunque se realizaron estudios exhaustivos durante su vida o como después de su muerte, no se identificaron anomalías cerebrales o trastornos psicológicos que podrían justificar sus acciones violentas. Esto ha llevado a la conclusión de que factores psicológicos y ambientales, más que biológicos, pudieron haber influido en su comportamiento. Ted Bundy es la encarnación de una de las paradojas más escalofriantes de la naturaleza humana, la capacidad para el mal camuflada bajo la fachada de la normalidad. Su historia nos invita a cuestionar no solo la psicopatía que lo definió como asesino serial, sino las capas invisibles que esconde la sociedad en la que vivimos. Es fácil caer en la tentación de buscar explicaciones sencillas, un daño cerebral, una infancia traumática, un diagnóstico psiquiátrico, pero la verdad es que el mal no siempre tiene una causa biológica o genética.
genética. El mal, en muchos casos, se cultiva en la oscuridad del alma humana, alimentado por obsesiones, por deseos de poder y control, por la necesidad de reescribir el mundo a través de la violencia. Bundy no fue un producto exclusivo de su cerebro, de su entorno o de sus circunstancias. Fue la síntesis de todo eso, pero también algo más, porque aunque su rostro hermoso y su comportamiento calculador pudieran engañar a cualquiera, su violencia era el resultado de un vacío interno, de un deseo de dominio absoluto sobre la vida y la muerte de los demás. Y esa es la reflexión más dura que debemos llevarnos. Lo que vimos en Ted Bundy no fue una anomalía biológica, sino la manifestación de un mal profundo humano, y como sociedad debemos entender que el mal no solo habita en los lugares oscuros, sino también en aquellos que no imaginamos, en aquellos que nos parecen inofensivos. Nos guste o no, todos somos susceptibles, todos somos responsables de crear una sociedad que valore más la empatía que el poder, más la comprensión que el control, porque si no lo hacemos, estamos sentando las bases para que más personas como Ted Bundy se alimenten de nuestra indiferencia, para que más monstruos se oculten detrás de sonrisas.